Habla a mi vida, Señor. Venimos delante de tu presencia en esta hora, Dios. Agradecerte porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque tú nunca nos fallas, Señor. Y el que confía en ti jamás será avergonzado, Espíritu Santo. Venimos delante de ti en esta hora, Señor, pidiendo que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón y que nos uses para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, quiero que seas tú hablando, Señor, una palabra rema específica para esta iglesia en esta hora. Te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Diga conmigo, provocando la vida de Dios. Provocando la vida de Dios. De eso vamos a hablar hoy. Quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Es un texto que muchas veces he leído y que mucho se ha predicado de este texto. Sin embargo, hoy el Señor inquietó mi vida. Esta semana el Señor inquietó mi vida en algunos aspectos diferentes. Amén. Ezequiel capítulo 37 habla del valle de los huesos secos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me fue mandado y entró entonces en el espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios bendiga su palabra. Diga conmigo, provocando la vida de Dios. Resulta que el profeta empieza diciendo que la mano de Jehová vino sobre él. Y lo llevó en el espíritu y lo puso. Diga conmigo, lo puso. ¿Dónde? Versículo 1. Dice, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran
manera. Cuando uno escucha a veces muchos predicadores hoy en día hablar de Dios, y sobre todo algunos que hacen énfasis en la prosperidad, siempre hablan de que Dios lo va a llevar a uno a los mejores lugares. Pero hay pasajes donde vemos que Dios no llevó a sus hombres a los mejores lugares, sino a lugares donde había algo contrario a los propósitos de Dios. De hecho, cuando Jesús fue tentado, dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Nadie quiere estar en un desierto. Nadie quiere pasar por un momento de desierto. Y fue el mismo Espíritu el que llevó a Jesús al desierto a llevarlo a una experiencia allí mayor. Y aquí dice que fue el Espíritu el que cogió al profeta y lo llevó y lo estableció en un valle de huesos secos. Y todos queremos que a veces Dios nos lleve a los mejores lugares, a una empresa donde nos paguen bien, a un lugar donde todo esté bien, pero a veces en las condiciones y los momentos que nos encontramos en la vida son lugares que no están de acuerdo a lo que nosotros hemos visualizado, o no es un paraíso como quizás lo quisiéramos, sino es un lugar para ser transformado. Y el profeta fue puesto en un valle de huesos secos. O sea, lo que allí había era muerte, lo que allí había era pudredumbre. Él allí no veía esperanza. Imagínese usted parado en un lugar donde haya bastante terreno, pero usted lo único que vea son carabelas. ¿A quién le gustaría estar en un lugar de esos? En lugares de muerte nadie quiere estar. Todo el mundo huye de esos lugares, nadie quiere entrar. Si uno escucha que están matando, uno se va de una. Pero escuche bien, aquí no era que estaban matando, era que ya habían muerto. Y eran huesos secos, y dice secos en gran manera. Todos estamos esperando que Dios nos lleve a un lugar paradisíaco. Todos quisiéramos estar en un lugar maravilloso, donde sea como un paraíso. Pero ¿qué tal si Dios mismo te puso en un lugar que en vez de ser todo lo bonito, te coloca en un lugar desértico? ¿Te has puesto a pensar si no pasa, si no te pone Dios en el lugar que tú esperas, sino en un lugar que necesita una intervención divina? ¿Quién no ha soñado con tener un lugar bonito? ¿Quién no ha soñado con tener el mejor empleo donde pueda ganar bien, donde pueda pagar sus deudas, donde pueda tener estabilidad financiera, libertad financiera, donde pueda comprar aquello que desea sin tanto esfuerzo? Y uno quisiera decir, uy, tan bueno estar en un lugar y con gente que pudiéramos pagar facilito un arriendo. Y a veces no es así. Uno como pastor quisiera que de pronto Dios nos mandara uno para Dubái, ¿cierto? Pero a veces Dios nos lleva a romper terrenos que son difíciles. Y aquí lo que me llama la atención fue que fue el mismo Espíritu el que coloca al profeta, no en un paraíso, no en el Edén, como quizás colocaron a Adán y a Eva, no como a Abraham, que le dieron una tierra que fluía la bendición, la leche y la miel, sino en una tierra que necesitaba una intervención divina. Y es aquí donde es desafiada nuestra fe, porque Dios a veces nos permite colocarnos en lugares que Él sabe que puede transformar. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona de al lado, profetízale y dile, si Dios te puso en un lugar desértico, es porque Dios sabe que Él puede hacer algo en ese lugar. Y a veces lo que más elegimos son los lugares fáciles. Si por nosotros fuéramos que todo fuera fácil, que no nos tocara esforzarnos. Pero aquí Dios pone a un profeta en un lugar que nadie quisiera estar. Y lo bueno es que lo confronta y le empieza a hablar Dios y le dice, ¿vivirán estos huesos? O sea, lo lleva allí, pero enseguida le empieza a trabajar en la mente. Y le dice, ¿será que estos huesos van a volver a vivir? ¿Será que ellos volverán a tener vida? Y Dios empieza a sacar palabras de la boca del profeta y empieza a confrontarlo entre lo que ven sus ojos y la fe que él pudiera tener en Dios. Y allí le dice, ¿vivirán estos huesos? Dios te pregunta hoy, ¿será que tú crees que Dios puede transformar tu casa? ¿Será que tú crees que tu matrimonio puede ser restaurado?
¿Será que tú puedes ver a tu hijo hoy que está perdido quizás en las drogas, quizás está perdido en la delincuencia, quizás está perdido en tantas cosas y Dios te dice hoy, ¿será que vivirán? Y empieza Dios a sacar palabras del profeta de algo diferente a lo que ven sus ojos. Porque es que la vida de fe, la vida en Dios, decía el apóstol, no andamos por vista, sino por fe. Sin embargo, a diario estamos viendo es la lucha, la adversidad, la muerte, la sequía, las cosas que no se dan, lo que luchamos con tanto esfuerzo, lo que queremos provocar y nada que se da. Y paramos en medio de un desierto, en medio de un lugar estéril. Y Dios nos está preguntando hoy, ¿será que tú crees que estas cosas que estás viendo pueden cambiar? Y a veces en vez de cambiar, las cosas se complican. Porque el profeta dice, me puso en medio de un valle de huesos secos. Y después dice que el Señor me hizo recorrer cerca de ellos, en medio de ellos. Y allí me di cuenta que no eran solamente huesos secos, sino secos en gran manera. O sea, cuando él vio la primera vez, dijo, bueno, están secos. Pero después se da cuenta, al observarse, al acercarse a ellos, se da cuenta que el estado de esa sequía era tremendo. Más de lo que inicialmente pudo ver. Cuando uno se acerca quizás al familiar que uno dice, está orando para que cambie. Y uno dice, bueno, las cosas quizás no están mal. Yo sé que está mal, pero no está tan mal. Pero se acerca uno a hablar con ese familiar y uno dice, uy, la cosa está grave. Hace días veíamos unas publicaciones de un adolescente que conocemos, muy cercano. Y decía, me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar, me quiero morir. ¿Cuándo será el día que me quite la vida? ¿Cuándo será el día que le dejo de dar tristeza a mi papá, a mi mamá? Y uno dice, son bobadas de muchacho. Y en estos días que pude verlo y estaba allí visitando y me acerqué a este muchacho y le pregunté, venga, ¿usted de verdad se quiere matar? Y me dice, sí, a veces me dan ganas de matarme. Y uno dice, no son bobadas de muchacho, es que en verdad lo está pensando. Pero es allí donde Dios dice, ¿será que tú crees que esto que parece grave puede cambiar? ¿Será que puede cambiar su forma? ¿Será que puede cambiar su estado? ¿Será que tú crees que aunque estén secos en gran manera, pueden pasar a la vida nuevamente? Y ahí uno dice, porque a la hora de decir yo creo en los milagros, todos levantamos la mano. ¿Quién cree que Dios hace milagros? ¿Quién cree que Dios sana? Pero cuando hay un servicio el domingo y hay alguno que está enfermo, llama al pastor y dice, pastor, no puedo ir porque estoy enfermo. Entonces no creemos que Dios sana. Porque si yo creo que Dios sana, si estoy enfermo, pues vengo a la iglesia, porque si Dios sana en la iglesia, Dios me puede sanar. La mujer del flujo de sangre se pegó una caminada detrás de Jesús porque ella sabía que estaba enferma y necesitaba un milagro. Y esto fue lo que la levantó de la cama a caminar detrás de su milagro. Entonces a veces nuestra fe es confrontada con nuestros ojos, con lo que vemos a diario. Y la razón para a veces no venir al culto es estoy enfermo. Pero yo en la Biblia encuentro que había uno que estaba paralítico, que estaba postrado en cama. Fueron a mirar, a llevar al enfermo a Jesús. Y dice la Biblia que había tanta gente que no podían entrar. Entonces se subieron al techo con el enfermo en la cama, hermano. Subieron al enfermo y subieron una cama. Rompieron el techo y entre los cuatro lo bajaron porque el enfermo necesitaba estar donde Jesús estaba. Porque diga conmigo, Jesús puede cambiar circunstancias. Entonces nuestra fe es confrontada entre lo que vemos y lo que creemos. Y aquí Dios le dice al profeta, ¿será que tú crees que vivirán estos huesos? Y él dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Y la pregunta es, ¿qué estamos declarando nosotros? ¿Qué es lo que estamos hablando cada vez que vemos las circunstancias? Tú puedes decir, no, ya este muchacho se perdió.
Tú puedes decir, ese muchacho está mal, yo lo que voy a pagar es la funeraria porque de algún día me llega la noticia de que lo mataron. Tú lo que puedes decir, no, este muchacho ya está peor, me va a tocar es hacer cualquier cosa porque me va a tocar es prepararme para lo peor. Pero aquí el profeta, al ver la sequía tan tremenda, él prefirió callar y decir, Señor, tú lo sabes. Y en otra versión dice, Señor soberano, solo tú lo sabes. O sea, solo está diciendo, Señor, tú eres el soberano y en la tierra se hace solo lo que tú quieres. Está diciendo, yo no puedo cambiar con mis palabras algo, pero tú eres soberano y tú lo puedes saber y tú lo puedes cambiar. Entonces digan a su hermano, cuando no tengas palabras para creer lo positivo, dile, Señor, tú lo sabes. Nosotros no estamos declarando que la iglesia se va a cerrar. Estamos declarando que el Señor lo sabe. Estamos trabajando en lo que podamos. Estamos pisando el valle en lo que podamos. Estamos profetizando, nos estamos metiendo en oración, estamos haciendo actividades, pero el Señor lo sabe. Entonces yo, si fuera otro, mirar a los recursos, digo, toca cerrar, toca entregar, pero estamos, una carta la traímos al altar, lo que están presentando se lo estamos llevando al Señor y estamos diciendo, Señor, tú lo sabes. Porque el reino es una batalla de palabras. La Biblia dice y habla que la vida y la muerte están en el poder en la lengua, está el poder de la vida y de la muerte. Y siempre será una batalla. Primero que las cosas, será una batalla de palabras. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, fue una batalla de palabras. David le dijo, tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. Y el otro le dice, tú vienes a mí como un perro, ya lo había acabado. Antes de darle el pedrazo, ya el otro se sentía como un perro, o sea, ya se sentía pequeño. Porque siempre será una guerra de palabras. ¿Qué es lo que estás declarando tú y qué es lo que está trayendo en la voz del enemigo? ¿Qué es lo que el enemigo dice? ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Y aquí el profeta dijo, esto está tremendo, pero yo no voy a declarar muerte. Yo voy a decir, si el Señor me pregunta, es por algo. Porque no hay un lugar donde Dios me ponga que no pueda ser transformado por Él. Dile a tu hermano de al lado, si Dios te puso allí, ese lugar, Dios lo puede transformar. Si hay muerte, Dios lo puede transformar. Si las cosas están graves, están secas, Dios las puede transformar. ¿Cuántos lo pueden creer? Entonces hay una pregunta de parte de Dios y el profeta, en vez de decir algo positivo, quizás porque la cosa la vio tan grave que él dijo, Señor, la verdad yo no sé, solo tú lo sabes. Cuando no veas que puedes hacer algo, déjalo en las manos de Dios. No seas tú quien sentencie la muerte definitiva de un hijo. No seas tú quien sentencie la muerte definitiva de tu hogar. Es que ya yo no creo que Dios pueda hacer algo. ¿Y quién te dijo a ti que no? Porque es que las cosas no se acaban cuando tú dices, las cosas se acaban cuando Dios dice. Nada se acaba hasta que Dios dice, se acabó. Tú puedes ver las cosas muy difíciles, tú puedes ver las cosas muy contrarias a lo que tu fe pueda creer, pero la última palabra la tiene Dios. Y aquí Dios pone un profeta en medio de un lugar de esterilidad, de sequía, de muerte, pero le dice, ¿tú crees que vivirá? Al él no poder pronunciar una palabra de fe, él dice, Señor, solo tú lo sabes. Y es mejor decir, Señor, tú lo sabes, a decir, aquí acabó todo. Amén. Entonces, y me dice, me llama la atención es que dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Cuando tú no sepas lo que va a pasar, lo que más te conviene hacer es escuchar lo que el Espíritu está diciendo. La Biblia dice, como está escrito, creí por lo cual hablé. Por lo tanto, nosotros creímos, por lo tanto también hablamos.
Diga conmigo, yo no puedo hablar si no tengo el requisito de la fe. Para hablar se necesita un requisito y ese requisito es la fe. Creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Y es aquí donde tú tienes que empezar, cuando no sepas qué hacer, a escuchar la voz del Espíritu. Porque él, cuando no supo qué decir, dijo, Señor, solo tú lo sabes. Y ahí escuchó la voz del Espíritu que le dijo, profetiza lo que viene. Que llegaron cartas, gloria a Dios. Pero ¿qué está diciendo el Espíritu? Por eso anoche en la madrugada pasé orando, buscando la voz del Espíritu. Tipo 5 de la mañana o 4 pasadas, no me acuerdo. Me llegó la palabra que ahorita se la voy a soltar. Donde el Señor decía, prosperarán como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Cuando yo no sepa qué hacer, voy a buscar la voz del Espíritu. Escucha, antes de maldecir a tu hijo, antes de maldecir tu economía, antes de maldecir tu empresa que se va a cerrar, que se va a quebrar, escucha lo que el Espíritu tiene para que tú profetices. Que cuando tú escuches lo que el Espíritu está diciendo, tú podrás traer la vida de Dios a eso que se está muriendo o que quizás ya está muerto. Él no sabía qué decir, pero escuchó al Señor. Lo que a la iglesia le falta es escuchar más a Dios. Porque siempre estamos declarando una palabra mala. Siempre estamos diciendo, no tengo, no voy, no voy a comer, mi hijo se va a morir, mi hijo está cada día peor. Deja de decir lo malo y empieza a escuchar y a declarar lo que el Espíritu dice. Hace unos años atrás, o yo no sé si todavía está viva, hablaban de una predicadora muy famosa llamada Dina Santamaría. Todavía vive. Dina Santamaría, una evangelista tremenda. Esta muchacha en la adolescencia, en la juventud, bien rebelde. Le gustaba el mundo, le gustaban las fiestas y los amigos venían por ella a la casa y se la llevaban a la fiesta. Pero la mamá, cada vez que ella se iba, la mamá le decía, Dina Santamaría, recuerda que tú eres un evangelista. Y ella, quédese con su evangelista, y se iba para las fiestas. Y al día siguiente venían otra vez los amigos por ahí. Dina Santamaría, recuerda que tú predicarás la palabra. Y después de tanta rebeldía, Dina Santamaría fue una evangelista reconocida, porque hubo una mujer que no declaró muerte, sino que declaró lo que el Espíritu decía de su hija. Y ella, aunque la hija se estaba alcoholizando, quizás aunque estaba en fiesta, ella estaba profetizando lo que el Espíritu le decía. ¿Qué estás profetizando sobre tu casa? ¿Qué estás profetizando sobre tu economía? Tú ves las cosas graves, pero entonces saca un momento y escucha a Dios. Eso es lo que hemos hecho en este tiempo. Estamos buscando la dirección de Dios. Entonces Dios nos habla y nos dice profetiza, y empieza a decirle específicamente, dile profetiza esto, se van a juntar, se le va a cubrir tendones, le va a salir piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Pero dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. En otras palabras, el profeta dijo, lo que yo empecé a hablar fue lo que me mandó el Señor. La pregunta es, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Estás hablando lo que Dios te mandó o estás hablando lo que tú ves? No es que mi esposo, es que esa bendita suegra, es que esta cosa. Vamos a empezar a cambiar nuestro lenguaje. Vamos a empezar a hablar lo que el Espíritu dice. Vamos a conectarnos con el Espíritu. Y cuando él profetizó como le fue mandado, dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con sus huesos. Profetiza al hermano de al lado y dígale, lo que está destruido, lo que está separado se va a empezar a juntar, se va a empezar a unir, porque va a empezar a tomar forma lo que no tiene forma. ¿Cuántos lo creen? Diga, lo que no tiene forma va a empezar a tomar forma. Lo que se ha separado va a empezar a juntarse. Escuche bien, lo primero que se unió, lo primero que pasó después de que un hombre profetizó es que la estructura empezó a tomar forma.
¿Qué representan los huesos? Los huesos es la estructura que sostiene todo lo que es usted. Toda esa masa muscular, toda esa grasa, todo lo que usted tenga, su ropa, su nariz bonita, esos ligamentos, toda esa piel, todo lo que usted tiene, lo sostiene una estructura llamada los huesos, el sistema óseo. O sea, los huesos son lo que sostiene todo lo que es usted. Y la vida de Dios se manifiesta primeramente en trayendo estructura. Dile a tu hermano de lado, tu vida va a empezar a ser estructurada para que puedas sostener lo que Dios va a empezar a levantar con ello. Amén. Toda tu vida va a empezar a ser estructurada para que puedas sostener lo que Dios va a edificar a partir de allí. Si queremos la vida de Dios, tenemos que estructurarnos. No podemos seguir viviendo la vida de la misma manera. Habrá muerte cada vez que la estructura esté una por allá, otra por acá, una por allá, otra por acá. Y cada parte que debería estructurarse no está estructurada, nunca habrá vida. Si queremos estructurar nuestro hogar, si queremos vida en nuestro hogar, hay que estructurar el hogar. Las cosas tienen que estar cada una en su lugar. El esposo tiene que asumir el rol de esposo. La esposa tiene que asumir el rol de esposa. Los hijos tienen que cumplir con el rol de hijo. Si usted quiere estructurar su empresa, usted tiene que asumir la responsabilidad de ser el gerente de esa empresa. Y la Biblia habla de que entonces cada hueso se empezó a juntar con su hueso. O sea, no empezaron a hacerse donde cada uno quería. Se hizo donde cada uno iba. Y esto habla de un orden. Esto habla de una estructura, esto habla de una organización. Si queremos la vida de Dios en la iglesia, hay que organizar la iglesia. Amén. Si queremos estructura, queremos vida en nuestra economía, tenemos que estructurarnos en nuestra economía. Con mi esposa ya hablamos y vamos a tomar algunos cambios, tomamos unas decisiones para algunos cambios que vienen con la contabilidad de la iglesia, porque es necesario estructurar para que la vida de Dios empiece a llegar y a traer forma, para que después de la estructura venga a construirse algo de más. Cuando se va a construir un edificio como este, de 4 pisos o más, lo primero que levantan es las estructuras, las columnas y lo demás, las paredes, eso se levanta facilito, la decoración, lo bonito del edificio se levanta rápido, porque lo que más toma tiempo y lo que más hay que ponerle cuidado es la estructura. Y cuando se profetizó, lo primero que hizo para tomar forma fue que la estructura se unió. Entonces los huesos se pusieron cada uno con su hueso, dice la palabra. Y dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. ¿Qué hacen los tendones? Ya empieza a permitirse el movimiento. Dile a tu hermano al lado, hasta que no haya estructura no te podrás mover. ¿Cuántos han sentido estancados? ¿Cuántos han sentido que no pueden coger ni para un lado ni para el otro? Cuando haya estructura, tú podrás decir, me voy a pegar este viaje. Cuando haya estructura, tú vas a poder decir con tu familia, vamos a decir, vamos a pasarla chévere, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, porque ya hay, después de la estructura, diga conmigo, viene el movimiento, vienen los ligamentos, viene todo esto que permitirá que haya una coordinación en todo lo que se va a hacer. Y no solamente dice que hubo después de los huesos que se juntaron, dice que hubo tendones y vino carne, subió y la piel cubrió por encima de ellos. La palabra se estaba cumpliendo como se fue profetizada. Pero me llama la atención algo, que no quiero hacer mucho énfasis en el milagro como tal, sino en la función del profeta para traer vida. Y es que él profetizó lo que Dios le dijo. Y empezó a haber un milagro tremendo. Yo creo que con ese milagro yo aplaudo, yo doy gritos de júbilo, yo hago tremendas cosas. Pero el profeta se sentó en algo que faltaba. Él no se dejó cautivar y embolatar, perdone la expresión, y no se dejó distraer por lo que estaba pasando, sino que fue atento a lo que Dios quería hacer.
Y diga conmigo, no nos podemos dejar enredar por lo que está pasando. Hay que estar atentos a lo que el Espíritu quiere hacer. ¿Por qué les digo esto? Escuche bien, hay un milagro tremendo. Huesos secos. Los huesos se juntaron. Les empezó a salir tendones, piel, músculos. Y empezó a tomar forma. Pero pasa algo. Y uno diría, wow, qué milagro. Y los testimonios y todo el mundo alabando a Dios. Pero el profeta empezó a observar que faltaba algo. Y él dice, pero al final del 8, no había en ellos espíritu. Escucha bien, hay cosas que Dios prometió para tu vida y se han cumplido a medias. Se ha cumplido una parte sí y otra no. Dígale a su hermano al lado, abre el ojo. Vamos, dígale, abre el ojo. Porque a veces cuando las cosas se empiezan a dar, nos distraemos y se nos va la bendición y el milagro queda incompleto. Porque el milagro no era que tomaran forma, que tomaran carne, que tomaran piel, sino que volvieran a vivir. Y ya había tomado forma, ya había una estructura, pero no había vida. Y el Espíritu Santo le dijo al profeta que vivirían. Entonces dile a tu hermano de al lado, si las cosas no están al 100% de como Dios te dijo, hace falta algo y tienes que provocarlo. No podemos ser de los que se queda a medias con la bendición. Dios prometió que esta iglesia se llenaría. Dios prometió que sería de multitudes. Y gloria a Dios porque han llegado uno. Pero esta iglesia no podemos quedarnos aquí. Tenemos que avanzar. Tenemos que ir a más y a más y a más cada día. Porque la palabra, aunque se ha cumplido en parte, no se ha cumplido toda. Y no podemos ser conformistas con decir, no, ya se cumplió esto. Ya estoy contento porque se me cumplió esto. Ya estoy contento porque al menos mi esposo ya no me pega. No es que no te pegue, es que se convierta al Señor. No es que tu hijo ya no te drogue y no salga a la calle porque tú no sabes quizás qué está haciendo en el cuarto. Es que se convierta al Señor. Diga conmigo, es que la palabra del Señor se cumpla tal cual como Él la dijo. Y aquí el profeta dice, sí, se cumplió una cosa, se cumplió la otra, pero todavía no hay vida. O sea, tenemos que estar expectantes de cuando la palabra de Dios no se ha cumplido a cabalidad. Y yo creo que tú y yo tenemos promesas que todavía no se han cumplido al 100%. Todavía creo que hay promesas que necesitan que tú hagas algo como profeta y traigas la vida de Dios. Porque el milagro no es que algunas cosas se empiecen a juntar. El milagro no es que algunas cosas empiecen a tomar forma o empiecen a tener apariencia. No. Ellos ya tenían piel, tenían carne, tenían apariencia de vivos, pero no estaban vivos. Y dígale a la persona que tiene al lado, Dios no quiere que tengas apariencia. Dios quiere que tú tengas fruto. Y para ese fruto necesitas la vida de Dios. Dios no quiere que tú tengas una apariencia de un negocio. Dios quiere que tú tengas un negocio. Dios no quiere que tú tengas ahí un entretente. Dios quiere que tengas algo tangible y real. Y a veces nos conformamos con las cosas que hacen ruido. Aquí dice el profeta, mientras profetizaba hubo un ruido, pero él no se dejó distraer de ese ruido. Él fue atento a lo que Dios estaba haciendo y dijo, wow, espérate, aquí hay un milagro tremendo, pero todavía no está completo. Necesito que haya vida. Y dice entonces, pero no había en ellos espíritu. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Sabe qué? Diga amigo, hacía falta algo. Primero había algo sin forma y se profetizó sobre aquellos que no tenían forma. Después que tomó forma, hacía falta algo. Dice, no había en ellos espíritu. Dice él, no había. Entonces el espíritu le dice, profetízale al espíritu ahora. Y dile, tú no estás aquí,
ven. Dígale a su hermano de al lado, profetiza sobre lo que todavía no ha llegado. Dile, profetiza sobre todo lo que te hace falta. ¿Cuántos les hace falta algo acá? ¿Cuántos creen que tienen palabra para poder mandarlo a llamar de parte de Dios? Y decirle, tú no estás aquí, Dios dijo que tú ibas a estar aquí. Por lo tanto, ven en el nombre de Jesús. Y el espíritu no estaba, pero ya el Señor había dicho que tenía que venir y darle vida a esos huesos. Por lo tanto, aquello que todavía no ha venido y ya Dios dijo que tenía que venir, hay que empezar a profetizar para que eso venga en el nombre de Jesús. Porque la palabra se tiene que cumplir 100%. Amén. Y dice que profetizó entonces. Versículo 10, profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Porque dígale a tu hermano de al lado, no solamente vas a tener forma, sino que lo que Dios quiere hacer contigo se tiene que levantar, se tiene que poner de pie, tiene que hacerse visible, ya no en el piso, ya no arrastrado, sino levantado para la gloria de Dios, porque lo que trae el espíritu lo pone de pie. Cuando hay espíritu, lo que estaba caído se tiene que levantar en el nombre de Jesús. La iglesia Jesús de Rey se tiene que levantar cuando el espíritu venga a esta casa. Porque sí, estaban bonitos, estaban con piel, ya estaban gorditos, ya se le veía carne, ya se le veía piel como la de un niño. Pero si seguían en el piso, los buitres iban a venir y se los iban a comer. Necesitó venir el Espíritu Santo y levantarlo aquello que estaba caído, con forma pero caído. Hay parejas que creen que están bien porque viven en la misma casa y se encierran detrás de la misma puerta, pero por dentro no hay forma, están en el piso. Eso se tiene que levantar en el nombre de Jesús. A veces se cree que los hijos están sujetos porque están dentro de la casa, pero hacen lo que ellos quieren, no lo que tú dices. Se tiene que levantar en el nombre de Jesús. La vida que hace falta tiene que venir en el nombre de Jesús. Amén. Pero otra vez escuchó la voz del Espíritu. Escuche bien, cuando usted vea que algo hace falta de su vida, que Dios dijo, usted tiene que escuchar otra vez la voz del Espíritu y decir, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo profetizo para que venga aquello que hace falta? ¿Cómo profetizo para que el milagro venga? ¿Cómo hago para que las cosas vengan? Y él profetizó y el Espíritu vino. Pero ahora se pusieron de pie. Pero escucha bien, siempre atento a la voz del Espíritu. La iglesia no podrá avanzar si no está atenta a la voz del Espíritu. Hoy en día estamos más pendientes a las noticias. Estamos más pendientes a la internet, a los memes, a la radio, al WhatsApp, a Instagram, a todo. ¿Y ya escuchaste al Espíritu? Estamos escuchando a Dios. Escucha bien, ya se puso de pie, pero ya había vida en ellos. Pero aún así el profeta seguía atento a la voz de Dios. Y dice el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, o sea, es mi pueblo. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Aunque estaban de pie, todavía seguían creyendo huesos. Mire la condición de un pueblo que había sido destruido. Primero se profetizó a lo físico, segundo se profetizó al espíritu, tercero se necesitaba profetizar ¿a quién? Al alma. Porque aquí dice, ellos dicen, somos huesos, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu, ya no el espíritu de ellos, sino el espíritu del Señor. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Porque dile a tu hermano al lado, tu milagro no está completo cuando te levantas. Tu milagro está completo cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Y mira, se cumple el versículo 14. Y os haré. ¿Os haré qué? ¿Haré qué? Mira a tu hermano al lado, dile, te ves cansado. Dile, te ves fatigado. Dile, pero ¿por qué todavía no se ha cumplido al 100% la palabra? Pero dile, dice el Señor,
que te va a hacer reposar. No, yo creo que usted no lo creyó. A usted lo tiene cansado ver a su hijo mal. A usted lo tiene cansado ver su bolsillo sin plata. A usted lo tiene cansado tantas llamadas a cobrarle. A usted lo tiene cansado ver las cosas mal. Pero dile a tu hermano al lado, así te dice el Señor, que el Espíritu va a venir sobre ti y te hará reposar sobre vuestra tierra. O sea, en tu heredad estarás tranquilo y sabrás que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. ¿Sabe cuándo haya reposo en la iglesia? Cuando lo que el Señor dijo se cumple 100%. La vida del Espíritu tiene que venir a nosotros. Tiene que venir a nuestro hogar, tiene que venir a nuestra economía, a nuestras empresas. Las cosas que no estaban funcionando tienen que empezar a tomar forma, porque hay hombres y mujeres en este lugar que van a levantarse, diga conmigo, a escuchar la voz del Espíritu y a proclamar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Las noticias dicen una cosa, pero el Espíritu Santo está diciendo otra. Las noticias dicen que tinieblas cubrirán la tierra, pero el Señor dice que aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti resplandecerá el Señor, sobre ti será vista su gloria, y eso es lo que hay que profetizar. Y para terminar, quiero traerle lo que el Espíritu Santo me trajo esa mañana. Y vaya conmigo a Isaías 44. Pero yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que fue la que el Espíritu Santo me habló. Y esa se la vamos a proyectar acá. Usted la puede buscar en su casa. La Nueva Traducción Viviente dice, escuche bien, vamos del versículo 6 al 8. Dice, esto, ya esta es una palabra profética, colóquese de pie, yo se la quiero leer de pie, por favor. Eso fue lo que el Espíritu a las 5 de la mañana me dijo. Y esta palabra es para Jesús el Rey. Y tú eres parte de Jesús el Rey. Si tú viniste hoy, quizás no eres de esta iglesia, esta palabra también es para ti. Dice, esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? ¿Quién es como tu Dios? ¿El que te trae las malas noticias? No. Dice el Señor, que se presente y les demuestre su poder. A ver si tiene tanto poder como Dios. Dile a tu hermano al lado, el que te trae las malas noticias no tiene tanto poder como tu Dios. Dice que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y especifiqué su futuro. ¿Sabe qué está diciendo el Señor aquí? Que cuando Él te estableció, también especificó tu futuro. Vamos, dile a tu hermano al lado, profetízale, dile, tu futuro ya está determinado por Dios. Dile, tu futuro ya está establecido por Dios. Vamos, dile, tu futuro está establecido por Dios. Sigamos, por favor. Que establecía un pueblo y expliqué su futuro. Tu futuro no lo van a determinar las malas noticias. Una carta no va a determinar nuestro futuro. Ya Dios lo especificó. En el momento en que Él nos trajo aquí, Él especificó nuestro futuro. Versículo 8. No tiemblen, dice el Señor. No tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Me decía el Señor esta mañana. Hace mucho tiempo les hablé de lo que tenía con ustedes. Dice, por eso no tiemblen ni tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No. No hay otra roca, ni una sola. Sigamos al otro que está ahí mismo en el 44, pero más adelante. Versículo 24 sigue diciendo el Señor.
Esto dice el Señor, tu Redentor y Creador. Yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? 25. Expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. Hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son unos necios. Pero mira lo que sigue diciendo. Sin embargo, yo sí cumplo. Escucha bien lo que te dice el Señor, iglesia. Dice, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Y Dios ha dicho que esta será una casa de multitudes. Dios ha dicho que esta casa será de miles. Dios ha dicho que esta iglesia será una de las iglesias más grandes del país. Dios ha dicho que levantará esta casa como una casa de milagros. Y dice, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos le digo a Jerusalén, este lugar volverá a ser habitado, se volverá a llenar en el nombre de Jesús. La gente que se fue volverá. Gente que no ha estado nunca va a venir a este lugar, porque la palabra del Señor dice, este lugar volverá a ser habitado. Y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo restauraré. Vamos, profetízale al hermano al lado. Dile, Señor te dice que restaurará todas tus ruinas. El Señor restaurará todas tus ruinas. Sigamos leyendo porque el Señor sigue hablando allí. Sigue hablando el Señor y dice, cuando hable a los ríos y les diga séquense, se secarán. Versículo 28, cuando diga de Shiro, Él es mi pastor, sin falta Él hará lo que yo digo. Él ordenará, escucha bien, reconstruyan a Jesús el Rey, reconstruyan a Jerusalén, y dirá, restauren el templo. Restauren el templo, dice el Señor. Cierra tus ojos allí donde estás y adora a tu Dios, adora a Dios, adora a Dios. Porque el Señor trae vida sobre donde hubo muerte, trae vida. Donde hubo falta de orden, donde se destruyeron, donde hubo desunión, donde el Espíritu de Dios se tiene que mover y traer vida. ¿Sabe? Esta palabra no fue que me la inventé. Esta palabra la trajo el Espíritu a mi vida esta madrugada, después de toda una noche buscando su presencia, buscando una palabra para esta casa en esta hora. Y yo no sé qué área en tu vida